Bien, familia, estamos nuevamente aquí. Vamos a continuar con la serie de prédicas del Evangelio de Lucas. Vamos a continuar con la segunda parte de esto, que es a partir del verso número 18 hasta el 32. Y va a estar muy bueno. Yo los invito a que estén atentos y que tomemos siempre con gran responsabilidad. Vamos a tocar dos puntos, uno más a fondo, pero hay uno que es importante que conozcamos, porque esto debemos de ponerlo en práctica, porque a veces somos como muy egocéntricos y hacemos nuestra voluntad en lugar de lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que es importante esto. Vamos a estar todos atentos. Amén, familia. ¿Qué te parece si oramos? Padre, aquí estamos, Señor, llenos de alegría, de felicidad. Estamos pendientes de tu palabra, Señor. Sabemos que siempre tienes grandes bendiciones para nosotros y queremos recibirlas, queremos tomarlas, Padre hermoso, porque tú siempre, bendito Dios, estás buscando llenarnos de sabiduría y de entendimiento para que nuestras vidas sean mejores, pero también para que enseñemos a otros, Padre hermoso. Gracias por esta gran bendición, Padre, y te suplicamos que estés hablándonos, revelándonos tu palabra conforme a lo que tú has preparado para nosotros en esta ocasión. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Bien, familia, vimos la semana pasada, ¿sí? ¿Recuerdas bien cómo nuestro Señor Jesucristo enseña, verdad? Dejó claro el maestro esto, que le hablaba a la iglesia, a sus discípulos, ¿sí? Y nuestro Señor Jesús les hizo saber, ¿verdad?, que a veces anteponemos el amor o nuestro corazón al dinero, ¿verdad?, inclinándose más a Él que a Dios. Y la enseñanza es que no puedes tener dos señores, sino uno solo. O amas más al dinero, o amas más ¿a quién? A Dios. Así que el Señor nos estuvo hablando, ¿verdad?, a través del maestro, nuestro hermano Francisco Telles, y pudimos ver también de manera clara que nosotros tenemos la responsabilidad de fijarnos bien cómo utilizamos el dinero que Él nos ha dado. Si lo estamos utilizando conforme a la voluntad de Él, o lo estamos usando conforme a nuestra voluntad, a pesar de que Él nos está diciendo cómo debemos de hacerlo, ¿verdad? Y esto es importante para la introducción de lo que vamos a estar hablando hoy. Y también vimos cómo al final nos estaba enseñando, ¿verdad?, sobre la importancia de lo que es seguir la palabra de Dios y de ponerla en práctica, porque había muchos, en especial habla aquí de los líderes religiosos, ¿verdad? Lo vimos hace 8 días, de cómo ellos también así hacían sus caras de, ay, pues sí, si yo tengo dinero, porque eran gente que tenía dinero, los fariseos, y no querían hacerse responsables de darle un buen uso, sino que todo lo querían, ¿qué?, para ellos, y darle el uso que ellos quisieran, y enseñaban también a los feligreses, ¿sí?, que lo usaran en la forma en que ellos lo usaban, o que ellos les enseñaban, aunque ellos no lo hacían, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, porque dice la palabra, y vamos a leer estos versículos que vimos hace 8 días, a partir del verso 16 en el capítulo número 16, ¿sí?, 16. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. ¿Se dan cuenta? La gente siempre ha buscado a querer entrar de diferentes modos al reino de los cielos. Y entonces lo que aprendimos hace 8 días es que desde Moisés hasta Juan el Bautista, desde el Génesis hasta Malaquías, todo el Antiguo Testamento, les enseñaban a ellos, ¿sí?, que solo se podía entrar al reino de los cielos a través
de poner en práctica lo que estaba escrito sin tergiversar la palabra, sin quitarle ni añadirle. Todo eso estuvimos viendo hace 8 días. Y es importante porque llegamos en el versículo número 18. ¿Qué dice el versículo número 18, por favor? Dice la palabra de Dios: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, ¿qué? Adultera. Entonces nosotros estamos viendo aquí cómo el Señor Jesús les pone un gran ejemplo de lo que ellos estaban haciendo con la Escritura, moldeándola a su manera de pensar y a su propia conveniencia. Y no se respetaba, ¿qué? La palabra de Dios. Dice, ustedes quieren ganarse el cielo, pero lo hacen de manera, ¿qué? Equivocada, tergiversando la palabra que ya está escrita. Y dice que es más fácil, ¿sí?, que pase el cielo y la tierra, ¿que qué? Que su palabra. A su palabra no se le va a quitar nada. Tú puedes quitársela, pero ya está escrita. La palabra de Dios no se la quitas. El hombre puede esconderla, pero la palabra de Dios está escrita. El hombre la puede esconder por su propia deshonestidad. Pero Dios les está diciendo, ¿sabes qué? Observa bien la palabra, porque tú en ocasiones buscas, ¿qué? Tergiversarla, adaptarla a tu manera de pensar. Y eso es algo que también estuvo recalcando al final nuestro hermano Francisco. Buscamos muchas veces poner la palabra de Dios conforme a lo que nosotros queremos y no conforme a lo que ya está escrito. Y nos da este gran ejemplo. En aquel tiempo, ¿qué hacían los fariseos? Y los judíos en general. Les habían enseñado y permitían que si la esposa llegaba a quemársele la comida, tenían todo el derecho ellos como hombres de decir, te repudio, es decir, hasta aquí terminamos, te abandono, se acabó, hay divorcio. O si ellos veían a una mujer más joven o más bella a sus ojos, ellos también tenían ese derecho de repudiar a su esposa y casarse con una mujer más joven. Y esto es lo que Jesús les está diciendo. Ustedes amoldan la palabra, ¿sí?, que ya está escrita a su propia conveniencia, la ponen en práctica y la enseñan como ustedes quieren vivir y no como Dios quiere que vivan. Y entonces nosotros, ¿sí?, podemos darnos cuenta y ver que si nosotros solamente viéramos este versículo 18 y no viéramos los demás versículos de la Biblia, entonces llegaríamos a una conclusión, que el divorcio para el cristiano es imposible. Pero no es así. El divorcio para el cristiano, el repudiar, el divorciarse, se puede dar solo por 2 cosas que están escritas en la Biblia, no escritas en la mente de las personas. ¿Y cuáles son? Jesús lo enseñó. Una fue, ¿por qué? Por causa de la inmoralidad sexual. Y aún en esta, el Señor Jesús, vamos rápidamente a Mateo 19, ¿sí?, versículos del 7 al 9, para que tengamos una mayor comprensión de qué hablaba nuestro Señor Jesucristo y de cómo el hombre siempre ha sido convenenciero y tergiversa la palabra de Dios. Pero nos está exhortando a que nosotros no hagamos eso, porque de todas maneras a Él no lo engañamos, nos engañamos a nosotros mismos. Amén, ya lo tenemos, dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo, dice Jesús, os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, es decir, adulterio, y se casa con otra,
ese hombre que ha repudiado a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, también adultera. Entonces, nuestro Señor Jesús les dice que no hay forma de que se divorcien a menos que sea, ¿por qué? Por causa de fornicación. Pero no porque Él lo haya sugerido, sino porque el hombre era bien gandalla. Hablando del varón, era bien gandalla. Siempre pasaba por los derechos de la mujer. Así que a veces eran golpeadores. A veces eran mujeriegos y les pasaban las mujeres y les engañaban una y otra vez. Así que llegó el momento, ¿verdad?, en que Moisés dijo, ¿saben qué? Mejor vamos a tener que autorizar la carta de divorcio, porque ustedes son abusivos de manera terrible. Humillan a la mujer, la menosprecian, la golpean. Así que de esa manera es como viene esta oportunidad de que se puedan divorciar. Pero Jesús les dice, pero solo por esto, no porque se les quemaron los frijoles. Solo por esto y porque fue autorizado por Moisés. Y esto pertenece a la ley. ¿Sí? Y les dice, y esto por la dureza de su corazón, por esas causas que pasaban. Pero además, también es por la dureza de su corazón. ¿Por qué? Porque a veces la mujer tampoco quiere perdonar. En la actualidad, el hombre y la mujer, los casados, a veces engañan al esposo o a la esposa. Y a veces dicen, ¿sabes qué? Que hasta aquí yo no te voy a perdonar. Y buscan el divorcio inmediatamente. Y sí tienen esa oportunidad. La Biblia les da esa oportunidad. Pero no es lo ideal. Lo ideal es que quien ha engañado, el que ha sido infiel, debe de pedir perdón, sea el esposo o a la esposa. Y quien ha sufrido el engaño debe de aprender a perdonar, ya sea el esposo o a la esposa. Porque si nosotros recordamos, ¿qué mérito tenía yo para que Jesús me perdonara cuando yo le fui años y años infiel a Él? No porque fuera idólatra de ídolos de barro, de madera y de fierro, pero tenía otro tipo de ídolos, ¿sí?, que tomaban preeminencia antes que mi Dios y Señor. Yo no merecía ningún perdón, pero Él me perdonó. No una, muchas veces. Entonces Jesús dice, tranquilos, no se precipiten. Pero si tú te precipitas, dice, ok, estás en tu derecho, porque ha sido permitido. Pero en un principio, Jesús les dice, no fue así. ¿Por qué? Dice que Él creó varón y hembra, ¿verdad? Y Él los unió. ¿Has visto cómo se unen dos papeles así que tienen pegamento? Y cuando tú tratas de separarlo, ¿qué pasa? Se rompen. El uno se trae parte del otro, ¿sí? Y así es un divorcio. Es como un desgarre. Jamás te vas a poder olvidar de eso. Hay un daño permanente para siempre. En el griego, la palabra divorcio indica degüello. Deja una cicatriz visible para siempre. Por eso el divorcio no es bueno. Lo ideal es que no tener un corazón duro, sino buscar hacer lo que está escrito en la palabra de Dios, amar a su cónyuge, tanto el uno como el otro. Y jamás tener, un día puedo divorciar. Si no me llevo bien, me voy a divorciar. Nos casamos, pero por bienes separados, porque quién sabe cómo seas tú más adelante, no sea que me quites la lana, ¿no? Pero que eso no es de Dios, por donde le veas. Te casas con el compromiso
de que no hay divorcio para siempre. Amén. Entonces, esto, familia, nos da la capacidad de ver cómo el hombre estaba corrompiendo, ¿verdad?, la palabra de Dios. Fíjate lo que dice 1 Corintios 7, 12 al 20. 1 Corintios 7, 12 al 20. Porque puede llegar la persona a decir, bueno, ¿y ahora qué pasa, no? Yo me encuentro en esta situación. Bueno, hay otra también opción bíblica que les decía para poder divorciarse. Solamente hay estas dos en la Biblia. Dice la palabra, y a los demás, y a los demás yo digo, no el Señor, dice aquí Pablo, dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. No puede decir, es que pues esta mujer es incrédula y yo no. Bueno, pues ¿para qué te casaste con ella? ¿Para qué fuiste delante de Dios a que uniera y bendijera tu matrimonio? Tú ya lo sabías, que Él te decía, no te juntes con yugo desigual. Sin embargo, hiciste tu voluntad otra vez, evadimos la palabra de Dios, hace uno su voluntad, y después queremos volver a tergiversarla. Pero yo ¿por qué tengo que aguantarla? Está escrito, ¿verdad? Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Del otro lado, igual, ¿verdad? ¿Seguimos? Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serán, ¿qué? Inmundos, mientras que ahora son, ¿qué? Santos. Pero si el incrédulo se separa, si la persona que es incrédula se separa del que sí es creyente, ¿qué dice? Sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos ha llamado Dios. Si esa persona, ¿sí?, el que es incrédulo o incrédula se separa, abandona al creyente, dice, déjalo. Pero tú no lo abandones o no lo abandones. Si él decide hacerlo, es cosa de él. Es cosa de ella. Pero tú como creyente, tú no propicias las cosas. Pero si él decide irse, o sea, repudiarte, déjalo. Déjalo que se vaya. Ahí tienes, ¿qué? El derecho de ¿qué? Del divorcio. Amén. Dice, porque no está sujeto a ¿qué? A servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos ha llamado Dios. 16. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? ¿Seguimos? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, es decir, estando tú soltero, estando casado, así como Dios te llamó, es decir, cuando llegaste a Jesucristo, a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias, es decir, así quédate y así practícalo. ¿Sí? Fue llamado alguno siendo incircunciso, quédese incircunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. 19. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos, ¿qué? De Dios. Eso es lo más importante, guardar los mandamientos de Dios. Si Él dice, esto es la manera en que tú te tienes que comportar y tienes que vivir de esta manera, una vez que tú te has casado, así es como debes de vivir. No tienes por qué tergiversar la palabra para encontrar otros medios, ¿sí? Para quererte, ¿qué? Divorciar. Es verdad que hay otros medios para divorciarse, ¿como cuál? Si alguien agrede a su esposa de una manera terrible y no se arrepiente, sino que vuelve a agredirla y eso, tiene todo el derecho de ¿qué? ¿Por qué? Porque es una persona incrédula. Y cuando está practicando eso, está diciendo, yo no quiero nada contigo. Y eso es tratar de ¿qué? De abandonarla. Es como si le dijera, yo no quiero nada contigo, vete. Él es el que la está abandonando, la está forzando. Entonces tienes derecho a ¿qué? A divorciarte. Amén.
20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. O sea, en Cristo Jesús. ¿Fuiste llamado ya con un nuevo esposo, con una nueva esposa en Cristo Jesús? Así quédate ya. Ya nada de que voy a divorciarme ahora y voy a ir a buscar con la que fue mi... No, ya no. Así como conociste a Jesús, así te quedas. Ya, no le muevas. ¿Sale? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, este ejemplo lo puso nuestro Señor Jesucristo para que todo lo que nos habló hace 8 días nosotros lo pongamos en práctica y no queramos que moverle, quitarle o añadirle a la ley, porque la ley es permanente para siempre. Y de esta manera nuestro Señor Jesucristo nos enseña, ¿sí?, y nos demuestra que todo el Antiguo Testamento es su palabra y que no la abrogamos, no la hacemos a un lado. Aún se practica, pero poniéndolo en práctica conforme a lo que está escrito, conforme a lo que Él nos enseña. Amén, familia. ¿Por qué les digo esto? Porque incluso hay iglesias que dicen que la iglesia de Jesucristo del Nuevo Testamento. ¿Y entonces el Antiguo qué? Si de Jesucristo se trata desde la creación, porque Él es el que creó todo, ¿verdad? Entonces, familia, es importante no quererle quitar, es importante no quererle tergiversar ni añadir nada. Dice, los diezmos son en el alfolí son. Dice la palabra de Dios, no hagáis como algunos tienen por costumbre de no asistir a la congregación. Pues eso tenemos que hacer. Entendemos que a veces hay causas difíciles, ¿verdad?, por las que no se puede asistir, como fue en el tiempo en que las autoridades nos suspendieron. Dijeron, ahorita nada. ¿Y nosotros qué hicimos? Nada. O cuando estás enfermo, no, de una gripita. Creo que jamás les he enseñado eso como pastor. No por cualquier cosita faltas, porque entonces ¿dónde está mi fe? ¿Dónde está mi fidelidad? Amén. Bueno, seguimos adelante. Vamos a entrar ahora sí sobre la historia de Lázaro, el mendigo, y del hombre rico. Bueno, dice, pero pastor, ¿por qué dice que la historia de Lázaro, el mendigo, y el rico, ¿qué no es la parábola? Bueno, muchos la llaman así como la parábola, ¿verdad? El hombre rico y Lázaro, el mendigo. Pero también muchos otros dicen, no, esta es una historia. Y nosotros también creemos que es una historia, que es algo que es verídico, real. Fue un hecho. Y lo vamos a ver a través de lo que está escrito. Esto es de gran importancia, porque por ejemplo los testigos de Brooklyn, ellos dicen, no, esta es una parábola, no es una verdad. No, mijitos, ¿saben qué? Que aquí dice que es verdad. Esta no es una parábola. ¿Y cómo nos damos cuenta? Aquí dice, verso 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Seguimos? 20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Aquí vemos esto. En ningún momento dice, les voy a decir una parábola. En ningún momento la palabra dice parábola. Pero además las parábolas nunca dan el nombre de una persona. No la encuentras. Jesús jamás dio el nombre en una parábola de una persona. Y aquí vemos cómo llama al mendigo, ¿verdad? Por su nombre. ¿Cómo se llama? Lázaro. Entonces, aquí nos está indicando que él está narrando una historia de algo que él ya vio. ¿Sí? Recordemos que Jesús es Dios. Y Dios es omnipresente, está en todos lados, en todo tiempo, en el pasado, en el presente y en el futuro. Él es omnipresente y Él es omnisciente, Él conoce todo, todo lo sabe.
Amén. Así que él narra esta historia de algo que es real para darnos una gran enseñanza. Así que yo te invito a que pongas muchísima atención para que puedas comprender esto. Amén. Ok. Otra vez iniciamos en el 19, dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¡Guau! Aquí vemos cómo nuestro Señor Jesús narra un acontecimiento, ¿sí?, en su gran presencia. Recordemos que Él es el Dios eterno, de cómo había un hombre que era rico. Y era rico porque además en la forma de vestir se daba cuenta. Las telas con que él se vestía eran ¿de qué? De lino fino. De lino fino. Tú busca hoy comprarte una camisa de lino fino y vas a ver lo que cuesta. Miles. Por lo tanto, familia, aquí estamos viendo la primera evidencia de que él era un hombre rico. La segunda evidencia es que dice que hacía banquetes. ¿Cada cuándo? Todos los días. Pero además, ¿qué tipo de banquetes eran? Espléndidos. Comida gourmet, podríamos decir, porque dice que eran espléndidos. Y a los ricos les gusta comer espléndidamente. Hablo de los ricos, los que tienen un buen de lana. Yo sacaba más o menos unas cuentas así, a la de sin susto, y decía, yo creo que este cuate ganaba mínimo, ¿sí?, por lo que se gastaba él, porque las fiestas eran todos los días. ¿En cuánto sale un banquete para 50 personas con comida espléndida? A ver, los que trabajaban en eso, ¿como cuánto así? 50,000 para 50 personas. Ok, 50,000. Haz la cuenta. 50,000 por 52 semanas. ¿Cuánto es? No. Por 365 días. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto es? A ver, John, a ustedes que son los de finanzas. Nada más para que se den cuenta lo que es un hombre rico, porque ahora hay gente que se siente rica, pero no lo es, pero se siente rica, desgraciadamente, a veces para menospreciar a otros. 18 millones. Era una persona rica, ¿no? Ok, porque esto se gastaba en sus fiestas, imagínate lo demás. Ok, entonces, familia, había un gran extremo que nos presenta aquí nuestro Señor Jesús, del rico y de un hombre que era mendigo, que se acercaba ahí a la casa de este hombre rico, pero era tan pobre que además estaba enfermo con llagas. Y los que tenían misericordia de él eran los perros, porque iban y le lamían sus llagas. El hombre rico veía a Lázaro, porque lo vamos a ver más adelante. Sí lo conocía. No mandó a hacerle algún daño, pero jamás tuvo misericordia de ayudarlo. Así que él tenía mucho dinero que Dios había permitido que él obtuviera. Y Lázaro el rico
el rico, el pobre, perdón, él, si tenía dinero era demasiado poco o ya se lo había gastado, pero lo más importante es que sí tenía también sus riquezas, porque Dios a todos nos da riquezas, a todos. Y quizás a él no le dio una riqueza monetaria en abundancia. No sabemos cómo es que él llegó a ese estado. Lo que sabemos es que a ambos Dios les da. Recuerden que Dios nos da todos talentos. A unos más. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? A uno le dio 5, a otro le dio 1. A este hombre le dio un buen de talentos. Y él tenía que administrarlos bien. A otro le dio menos talentos por las evidencias que vemos. Y también tenía que administrarlas bien. Pero los talentos no solo es el dinero, tenemos que recordar esto. Sino lo que recibes. Recibes salud. Recibes la capacidad de poder pensar. Recibes salud. Recibes un corazón para meditar también, con la capacidad de amar. Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, no se nos olvide, nadie tiene excusas. Así que uno estaba hasta allá con grandes lujos, el otro estaba de este lado, esperando que cayeran las migajas, que de alguna manera le llegara por ahí para comerse las migajas, ¿verdad? Y aún a lo mejor se las disputaba con los perros. Dios nos da a cada uno de nosotros también dones y talentos, bendiciones, riquezas para nosotros. Y es nuestra obligación ver cómo las usamos. Esto viene de lo que vimos de hace 8 días. Es nuestro deber administrarlas bien. ¿Por qué? Porque como ya habíamos visto también anteriormente, todos vamos a morir. Y todos vamos a entregar cuentas. Veamos qué sigue diciendo la palabra de Dios. Aconteció que murió, 22 y 23, ok. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Todos vamos a morir, ok. Y en el Hades alzó sus ojos, el rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Otra vez vemos aquí al rico y vemos al que era el mendigo. Pero los papeles se invirtieron. Ahora Lázaro era el rico. Y el otro, que el hombre rico pasó a ser ¿qué? El mendigo. Ahorita vamos a ver eso. Y dice que en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lázaro en el seno ¿de quién? De Abraham. ¿Dónde? En el Hades. Los dos se encontraban en el Hades. La palabra Hades es una palabra que viene del griego y que se usa generalmente en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la palabra que se usaba era Seol, que es una palabra hebrea. Pero aquí que estamos en el Nuevo Testamento vemos la palabra Hades. Ahora, el Hades o Seol significan ambos lugar de muertos. Cuando murieron ambos, Lázaro y el hombre rico, los dos fueron al Hades, al lugar de muertos. ¿Sale? Pero uno dice que estaba en tormentos y otro estaba en el seno de Abraham. Es decir, uno estaba en tormentos y el otro estaba ¿qué? En confort. En confort. En esta vida el rico estaba en confort.
y el que estaba en lamentos era Lázaro. Sí, amén. Ambos recibieron sus riquezas que Dios les dio. Uno jamás se acordó de Dios y le dio uso a sus riquezas en pura fiesta, francachela, egoísmo, y jamás se preocupó por sus semejantes, empezando por Lázaro. ¿Sí? Y el otro, a pesar de sus malestares, de sus dolores, de su extrema pobreza, usó la riqueza que le había dado el Señor, la fe. ¿La fe en qué? En la palabra escrita de Dios. Porque cuando vemos que uno es enviado al lugar de tormento y el otro enviado al seno de Abraham para estar en confort, no es que el pobre mendigo fue salvo porque era pobre, no, de ninguna manera. O porque estaba enfermo y Dios tuvo misericordia y por eso ya fue salvo, no. O el rico por ser rico ya es castigado, ¿sí?, juzgado y enviado al lugar de tormento, no. Aquí es la fe. Ya sabemos que somos salvos solo por fe. Por la gracia de Dios solo somos salvos. ¿Por qué? Por fe. Cada uno invirtió sus riquezas que tenía. ¿Cómo inviertes tú tus riquezas, familia? Las riquezas que te ha dado Dios. ¿Cómo las inviertes? ¿Conforme a la palabra de Dios? ¿O solo las invierto para mi propio beneficio? Dios te ha dado la riqueza del tiempo. El tiempo. Mi hermano Jerry ha recibido la riqueza del tiempo. ¿Y qué es lo que hace? Toma de su tiempo para prepararse, desarrollar el estudio y traérselo ¿a quién? A cada uno de nosotros. El rico no, vio la necesidad del pobre, pero no hizo caso. Hoy hay muchos necesitados. Y nosotros somos necesitados, y cuando cada uno de estos maestros se esfuerza para que recibamos la palabra de Dios entre semana, ellos están teniendo misericordia de nosotros, están usando sus bienes que Dios les ha dado para bendecirnos a nosotros. Y así hay necesidad en los niños, los jóvenes, los adultos, en la misma sociedad afuera. ¿Cómo estamos usando nuestros bienes ante estos necesitados? ¿Cómo? ¿Para qué te los dio el Señor? Tú debes de saber, tú debes de ser sabio. Así que, familia, entonces dice que los dos estaban en el Hades, ¿sí? Uno en el seno de Abraham y el otro en lugar de tormentos. Es importante que nosotros podamos visualizar, fíjate bien, que el Hades tenía dos compartimientos. ¿Sí? De un lado, el lugar de tormento. De otro lado, el paraíso. ¿De otro lado qué? El paraíso, que aquí es mencionado como el seno de Abraham. Cuando las personas mueren sin Cristo, van al lugar de tormento. Cuando las personas mueren en fe en Cristo, iban al paraíso. En el Antiguo Testamento ellos iban al paraíso. Ambos al lugar de muerto. Uno para tormento y otro para paz. Amén. ¿Sí estamos entendiendo esto? Ahora, algunos quieren darle el significado a la palabra Hades como el infierno, pero no es así. La palabra que se refiere al infierno también en el griego es la palabra Gena.
que en el griego significa Valle de Ginón. Es decir, ese Valle de Ginón era lo que hoy conocemos como un tiradero de basura, grandísimo para toda la ciudad. Allí llevaban toda la basura, allí estaban todos los gusanos, incluso a los muertos luego los llevaban ¿qué? A quemar ahí para que no se contagiaran los de la ciudad. Y este Valle de Ginón, el Jena, era una representación de lo que es el lago de fuego. El lago de fuego aquí aún no aparecía en aquel tiempo y hoy tampoco, pero va a aparecer cuando venga Jesús a hacer juicio a todas las naciones. Ahí va a aparecer después de eso el lago de fuego, donde vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículos 13 al 15. ¿Ya lo tenemos? Apocalipsis capítulo 20, versículos 13 al 15. 13 al 15. Amén. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Ya estamos acá hablando de cuando Jesús vino a hacer juicio. O cuando va a venir a hacer juicio a las naciones. El día terrible, que así se conoce, dice. El último día de la existencia de este planeta. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Es decir, porque luego dicen, bueno, ¿y si moría en el mar qué? Pues, ¿qué? Te mueres. También está allí el lugar de el paraíso, y también el lugar de ¿qué? Del lugar de tormento. También pertenece al Hades. Pero acá cuando habla refiriéndose más al Hades, se refiere a la zona de tierra, ¿sí? Porque Hades significa sepulcro. Pero no importa dónde hayas muerto, no importa dónde te hayan enterrado, porque el alma no es sujeta a la tumba. El cuerpo sí. El cuerpo es el traje de la persona. La persona no es tu cuerpo. La persona es el alma, el espíritu de vida que Dios te ha dado. Y cuando la persona muere, el cuerpo va al sepulcro, a la tumba. Pero el espíritu y el alma van al lugar de muertos, donde las personas todavía están conscientes. Vemos aquí, en esta historia, cómo estaba consciente ¿quién? El rico. Pero también estaba consciente ¿quién? Abraham y el mendigo. Y vemos entonces aquí que va a llegar el día, estamos en el 13. Seguimos. Bueno, permíteme. Dice, y entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Todos vamos a entregar cuentas, familia. Seguimos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Es decir, ahí se termina. El Hades, ¿sí?, va a dejar de existir. Porque los muertos que había, los que fueron salvos, que en el Antiguo Testamento estaban en el paraíso, en el Hades, pero en el paraíso, ahorita vamos a hablar de ellos. Y todos los que fueron al lugar de tormento, todos ellos van a ser lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. Todos ellos. Es algo que va a ser muy terrible, pero que desde ahorita ya es terrible saber que tu primo, tu prima, no sé, tu hermano, ya está sufriendo. ¿Dónde? En el lugar de tormento. Porque todo aquel que muere sin Jesucristo va al lugar de tormento. Inmediatamente. No hay purgatorio,
están suspendidos en el limbo y después de 100 oraciones y de haber ido 10 veces a la villita, ya tienes chance de que es perdonado tu familiar. No es cierto. Claramente dice a dónde van. Escrito está que el hombre muera una sola vez e inmediatamente ¿qué? El juicio. Amén, familia. Seguimos, 14, 15. Bueno, la muerte segunda. Ahí les va. Las personas, cuando morimos aquí, esa es la primera muerte. ¿Sí? Se muere nuestro cuerpo. Seas pecador o no seas pecador, se muere tu cuerpo. Una vez que viene Jesucristo, el creyente en Jesús ya no va al paraíso. Tú y yo, si permanecemos en Cristo Jesús, no vamos a ir ya a la zona del paraíso que estaba en aquel tiempo en el Hades. Ya no. Una vez que ha venido Jesucristo, ahora nosotros vamos inmediatamente ¿a dónde? A los cielos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque Dios lo dice, Dios lo enseña. Voy a adelantar un poquito aquí. ¿Qué dice Efesios 4, 8, 10? Por lo cual dice, acuérdense que aquí en Efesios pues es Pablo el que está hablando, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, o sea Jesús, llevó cautiva la cautividad y dio dones ¿a quién? A los hombres. ¿Seguimos? Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había que descendido primero ¿a dónde? A las partes más bajas de la tierra, es decir, Jesús antes de ascender a los cielos, primero que, después de su muerte y resurrección, ¿qué fue lo que hizo? Ir, ¿sí? Al Seol, al Hades, y predicarles ¿a quién? A todos aquellos que no le habían conocido, pero que habían sido justificados por su fe. Lo que encontramos en Hebreos como los héroes de la fe, ¿no? Y te da una lista. Y nosotros podemos entender de manera clara, ¿sí? Debido al contexto que encontramos, Adán y Eva salvos. ¿Por qué? Por fe. ¿En quién? En Dios. Y pueden decir, no, pero es que Adán y Eva cayeron. Sí, pero se arrepintieron. Ellos mismos, ¿a quién le enseñaron la palabra de Dios? A sus hijos, empezando por Set. Así que también Set es salvo. Y luego, otro gran personaje, Enoc. Y luego viene ¿quién? Noé. Y luego viene ¿quién? Abraham. Ellos son los que son conocidos como los héroes de la fe, pero muchos otros que vivieron una vida ¿qué? En temor a Dios, en amor a su semejante. A ellos bajó Jesús, porque es necesario que en Jesús sea salva la gente. Él les cumplió su promesa, como decía Job, yo sé que mi Redentor vive. No lo había visto, pero él sabía que vivía. Pues a ellos fue, a David, a Moisés, a todos ellos, los que fueron justificados. ¿Por qué? Por la fe. Y su manera de vivir mostró su justicia. A ellos bajó Jesús. Descendió y luego ascendió, ¿verdad? Y dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, nosotros, familia, podemos entender de manera clara, ¿verdad? Regresando
por favor, a los textos que teníamos anterior. Podemos entender de manera clara, familia, cómo todos vamos a ser juzgados y cómo todos vamos a tener un momento donde vamos a ser seleccionados. ¿Por qué? Por nuestra fe en Cristo Jesús. Jesús, cuando vino por los que eran del Antiguo Testamento, vació el paraíso completamente, se llevó a todos. Primero resucitó Él y luego ellos, órale, todos a los cielos. Se los llevó, dejó vacío eso. Porque ahora, ¿qué les decía? Ahora cada uno de los creyentes en Jesús, cuando morimos, somos llevados directamente a los cielos. ¿Qué se queda abajo, en la tierra? Tu cuerpo, tu traje. ¿Tiene importancia tu traje? Si vemos sus méritos que tiene, pues no. Pero tiene gran importancia. ¿En qué sentido? En que Jesús va a venir por su iglesia, dice. Y al sonido de voz de trompeta, los cuerpos van a resucitar. Van a ser elevados. ¿Y van a ser qué? Transformados en el aire, dice. Para que esos cuerpos sean aptos para los creyentes. O sea, si muero en Cristo Jesús, este cuerpo ya no va a ser el mismo cuando venga Jesús, sino que lo va a transformar para que tenga una gloria apropiada, para que esté delante de ¿quién? De Dios. Yo no sé si voy a ser invisible, si es que permanezco en Cristo, o si voy a tener, no sé, como si fuera pura luz, no sé, solo Dios lo sabe. Lo importante aquí es que nos va a dar un nuevo cuerpo, que sea apto para estar delante de su presencia. Amén, familia. Entonces, debe de quedar claro, vamos a ser juzgados todos. El cristiano muere y se va directamente a los cielos, ya no al paraíso, ya no al seno de Abraham. ¿Quiénes sí siguen en el Hades? Los que no creyeron en Jesús. Ellos, cuando Jesús juzgue a todas las naciones en el gran día terrible, que ya la iglesia no pasa por eso, a estos los va a llamar a cuentas. ¿Sí? Y los va a mandar ¿a qué? Al lago de fuego. Y ahí es su segunda muerte de ellos. Eso es lo que se llama la segunda muerte, por la cual no pasa el creyente. Amén, familia. Ok, continuamos, verso 24. Entonces, él dando voces, dijo, o sea, ¿quién? El hombre rico. Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Seguimos, el 26. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Lázaro estaba en el lugar de tormento y ahora vemos que el mendigo es él. Empieza a mendigar la ayuda ¿de quién? Del padre Abraham, ¿verdad? Pero además todavía es prepotente. ¿Por qué? Porque ve a Lázaro como si fuera su criado. Dice, manda a Lázaro. ¿Qué onda? Esto nos demuestra que una vez que muere la persona, no puede decir, ya se iba a repetir. No, no. Por eso es que vemos que Dios es un Dios perfecto cuando Él juzga. Él es justo. Esta persona no estaba arrepentida. Todavía se sentía, Señor,
Mendigaba con Abraham porque lo reconoce como su padre. Porque recordemos que Abraham es el padre de la nación judía. Pero se sentía todavía el patrón. Tenía soberbia. Había falta de humildad. Entonces, no nos preocupemos. Es que él era bueno. Pues eso le toca a Dios. Eso le toca a Dios. Porque otros dicen, no, es que era malo. Cada quien juzga como quiere. Pero Dios no, Él es perfecto. Él es el que pesa los corazones. Amén, familia. Entonces, Él está pidiendo ayuda. Pero ¿qué le dice? ¿Qué le dice a Abraham? Ya no te puedo ayudar. Nadie te puede ayudar. Tú ya tuviste las bendiciones que te dio Dios. Tus riquezas, y tú decidiste utilizarlas, ¿qué? Mal. Conforme a tu manera de pensar y de creer. Creías que eras bueno porque invitabas a muchos a tus fiestas, ¿verdad? Pero eso no era bueno. Invitaba a sus cuates, a sus familiares, a sus seres queridos, pero no le prestó jamás ayuda a alguien que tenía allí enfrente. Nosotros, familia, tenemos que aprender a administrar los bienes que nos ha dado Dios. Todo, tiempo, dinero, fuerzas, todo lo que nos ha dado, ministerios, todo. Amén. Y entonces le dice que no hay forma de ayudar. Ya no, estaban conscientes todos allí en el lugar de muertos, ¿verdad? Pero había una gran cima. Es decir, nadie puede ir para acá, ni nadie puede ir para allá. No hay de que hagas 10 oraciones y ya vas a ser perdonado, tu papá, tu mamá. Esos rollos te enseñan. Pero no, ya no hay oportunidad. Ya fuiste. Aquí es la oportunidad. Aquí es cuando puedes glorificar a Dios. Aquí es cuando tú puedes tener esa oportunidad de bendecir a otros. Fíjate lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Continuamos. Entonces le dijo Abraham, el rico, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre otra vez, entiéndose el patrón de Lázaro, ¿no? Dice, porque tengo 5 hermanos para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas óiganlos, dice, aquí está la escritura. Ya Dios les dio la escritura, lo único que tienen que hacer es que conocerla y ponerla en práctica. Así que no me avientes esos choros, rico, porque ellos los tuvieron así como yo y como los tuvo ¿quién? El mendigo Lázaro. Si ellos verdaderamente aman a Dios, ¿qué tenían que hacer? Ponerse a cuentas con Él y vivir como Él enseña. Ahí tienen a los profetas, óiganlos quiere decir obedézcanlos. No que escuchen una grabación, sí, ya escuché al profeta Isaías. No, oírlo significa obedecerlo. Amén. Continuamos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Te das cuenta? ¿Qué les dice? Aunque vaya uno que se levante de entre los muertos, no se arrepentirán. Porque la salvación es por fe, no por ver milagros, es por fe. Y lo que estamos viendo aquí
es que nuestro Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos. Y muchísima gente, hablando del pueblo judío, no creyó. Y del pueblo gentil hoy en la actualidad igual no creen, muchos no creen. Así que de nada sirve. ¿Se acuerdan que los mismos fariseos le dijeron también al Señor Jesús, pues queremos ver milagros, ¿no? Ya hice muchos y no han creído. Es mentira que van a creer. Lázaro fue levantado de entre los muertos. ¿Creyeron a Jesús? No, ¿qué hicieron las autoridades? Se lo querían echar. Fueron por él, lo andaban buscando. Lo querían matar. Y él no tuvo miedo, al ciego. Al ciego. A los testigos, los que andaban diciendo, sí, cierto, yo soy testigo de que Lázaro resucitó. Así que la palabra de Dios está escrita. Y lo que tenía que haber hecho el hombre rico es haber ido con sus familiares cuando él tenía vida, cuando tenía oportunidad, y predicarles, ¿verdad? Sacar una lista, tengo toda esta gente, yo le voy a hablar de Cristo, le voy a decir que se reúna, si es posible yo voy por él. Nosotros también vamos a morir, al igual que este hombre rico, y al igual que Lázaro. La pregunta es, ¿les he predicado a todos mis familiares? Porque él quería hacerlo, pero ya no había oportunidad. Cuando estés muerto no vas a poder hacer nada por ellos. Muchos dicen, es que mi madre que murió desde el cielo me está cuidando. No, sí, eso no es cierto. No es cierto. Solo Dios, solo Jesús. ¿Qué es lo que necesitamos hoy en esta gran lección? Él se preocupaba aquí por su familia, pero no lo hizo cuando pudo. Necesitamos invitarles. Necesitamos ir con ellos. ¿Por qué? Porque tú y yo ya sabemos a dónde van a ir. Inmediatamente van al lugar de tormento. Y después van a ir ¿a dónde? Al lago de fuego. Y no hay escapatoria de que otra vez, a lo mejor en el intermedio, Dios tiene misericordia y los perdona. No, ya fueron. Porque ellos así lo decidieron. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Ni uno solo. Él ama a todos y a todos les da la oportunidad, pero cada uno toma sus decisiones. Cada uno toma sus decisiones de cómo vive, cada uno toma sus decisiones si decide esforzarse por hablarle de Cristo a su familia. Cada uno lo decide. O dice, bueno, ni modo. Lo bueno es que yo voy a ir al cielo. Si se va al infierno, si se va al lugar de tormento y después al infierno, el lago de fuego sí es el infierno. ¿Te das cuenta? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué haces con tus vecinos? Con los que tienes oportunidad, compañeros de trabajo, de la escuela, o con tus clientes que te vuelves sagaz. Mi hermano habló el domingo pasado también, ¿no? De la sagacidad que tenían los hombres. Bueno, el siervo que iba a entregar cuentas, ¿verdad? Y cuando iba a entregar cuentas dijo, no, pues ya voy a tener que sobornar a los demás, les voy a reducir sus cuentas y para que ellos después me ayuden. Nosotros, y después nos enseñó que necesitamos nosotros ser sagaces. ¿Sagaces en qué? En llevar el evangelio de Jesucristo. Es que la gente de afuera ahorita no se presta. Hay quienes sí. Y tus familiares más. Porque llegas allí con tus familiares y te quitas el tapabocas. Y como que no hay bronca, ¿no? Todos están libres de COVID. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Pero, familia,
Necesitamos hablarles y hablarles la verdad, porque también tenemos familiares que creen en Jesús, pero de una manera equivocada, y necesitamos hablarles también a ellos. No podemos conformarnos, tenemos que hablar la verdad. Es que el salvo es siempre salvo. Eso no es bíblico. La salvación no se pierde, pero tú puedes rechazarla. Eso sí es bíblico. La herejía también existe para que rechaces a Dios. Y apostatas. Tenemos que tener mucho cuidado. Amamos realmente mucho a nuestra gente. Tenemos que actuar. Seguimos, 32. Así. Ok, entonces quiero concluir con esto, familia. Es de gran importancia, en todo el capítulo lo vimos desde la semana pasada, que necesitamos ser fieles a lo que está escrito, a no tergiversar la palabra de Dios para tomar nuestras decisiones como nosotros queremos. Y aunque, en esto recalcaba también el hermano, aunque parezcan buenas obras, si no son conforme a lo que está escrito, entonces, o sea, si estas obras que digo que son buenas violan algo del consejo de Dios, entonces eso está equivocado. Tenemos que reaccionar y sujetarnos a lo que está escrito para que no nos equivoquemos. Necesitamos entender que lo que está escrito es la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que poner en práctica. De lo contrario, vamos a errar. Y cuando erramos, aunque seamos salvos, aunque no perdamos la salvación, cuando estamos errando de manera consciente, va a llegar el momento en que Dios te puede traer una corrección. No estoy diciendo que pierdes la salvación, pero te puede traer tu corrección, porque decides tú anteponerte antes que lo que Él enseña. Eso está muy mal. Hoy, con lo que la enfermedad del COVID, hay algunos líderes que enseñan que no te vacunes, porque te están poniendo la marca del 666. O te están inyectando el mal. Y la gente se muere por obedecer ese tipo de consejos que están fuera de lo que Dios enseña. Para eso Dios ha creado la ciencia. ¿Quién crees que le da la ciencia a las personas? Es Dios. ¿Para beneficio de quién? De la comunidad. Muere la gente. La esposa de nuestro hermano Manuel Bautista, que hemos estado orando por ella, alguien llegó y le dijo, es que no se vacunen porque les están inyectando el mal. No se vacunó. Y su vida ha estado en peligro. Tenemos que tener mucho cuidado de sujetarnos a lo que está escrito. Escrito. Y si tienes dudas, acércate al pastor. Acércate a uno de los líderes. Amén, familia. Además, debemos de entender que todos vamos a morir y todos vamos a entregar cuentas. En nosotros está la decisión de cómo invertimos nuestros talentos que Dios nos ha dado. Todas las bendiciones que Él nos ha dado, nosotros tenemos que ser sabios para invertirlos. Y ser sabios para invertirlos no es con tu sabiduría de humano, es conforme a la palabra de Dios. Y si queremos bendecir a los necesitados, tiene que ser hoy.
Cuando estés muerto, no. Los muertos ya no tienen oportunidad. Ya no tienen oportunidad. Podemos llevar flores a la tumba, pero ellos ya no reciben nada. Vida es cuando podemos hacer las cosas. Es cuando podemos mostrar nuestro amor a Dios y a nuestro semejante. Así que, familia, hoy es el tiempo. No te calles. No nos callemos. Hablemos de Cristo. Invítalos. Que vengan y conozcan la verdad. Dios no quiere que ninguno se pierda. Y nosotros podemos ser parte de su obra. Amén. ¿Qué te parece? Cierras tus ojos. Padre, aquí estamos, Señor, dándote gracias por tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad, bendito Dios, de conocerte cada día más. Gracias por darnos la oportunidad de poder tener una esperanza viva, fiel, de que algún día, bendito Dios, como creyentes en ti, vamos a estar gozándonos en los cielos. Gracias, Jesús, por haber vencido la muerte. Gracias porque hoy tenemos vida eterna en ti, Señor. Bendito seas, Dios. Te suplicamos que tú, bendito Dios, abras nuestro entendimiento y que seamos obedientes a tu palabra como está escrita. Como está escrita, no conforme a nuestros pensamientos, porque hay mucha distancia entre los tuyos que están hasta lo más alto y nosotros que son muy pequeños. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos a ser diligentes y mostrar nuestro amor a las personas, porque hay mucha necesidad. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Quiero decirles una cosa. La oportunidad siempre la tenemos en diferentes momentos. El día sábado, ya me llaman, ya vamos a cerrar, que no sé qué, que ya viene otra vez el agua, porque ya que estaba bien duro ayer. No, pues sí, ya iba yo a cerrar cuando entró un cliente. Y pidió un perfume. Si quiere uno que esté muy bueno, usted recomiéndemelo. Uno que me sirva realmente para tener la atracción de mi esposa. Y cuando me dijo eso, la verdad, yo sentí feo en mi corazón. Qué triste es que a veces entre los esposos haya distancia. Y era un joven. Y le pregunté, oye, te voy a dar tu perfume si así lo quieres. Ya le mostré, pero te voy a decir una cosa. Si quieres conquistar a tu esposa, necesitas conocer el amor de Dios. Eso es lo importante. Y ella necesita conocer el amor de Dios. Si tú quieres conocer el amor de Dios, te vas a sorprender. Porque el amor de Dios no es basado en emociones, sino en decisiones. Y ella puede aprender que si tiene enojo o molestia o siente rechazo por ti, si aprende que es una decisión el amor, ella puede decidirse a amarte. Pero necesita conocer a Cristo, necesita conocer el amor de Dios. Sin ese amor no van a superar este problema. Necesitas a Cristo. Yo te invito, y lo empecé a invitar. Primero le invité a que conociera los estudios que está dando nuestro hermano, el maestro Jerry, del desafío del amor. Y le expliqué rápido de qué se trata, ¿no? Y cómo hay un desafío para cada cónyuge. Y lo invité a que viniera, le di una tarjeta. Le digo, si quieres, yo paso por ti. Tú dime dónde nos vemos. Dice, no, deme chance, dice. Voy a hablar con mi esposa. Dije, bueno, quiero decirte que Dios te está esperando. Dice, yo sé que no es una casualidad. Claro, para Dios no hay casualidades. Pero no vino
Pero él tuvo la oportunidad de escuchar porque le dio una breve lección de lo que es el amor ahí. Y que solo Cristo puede hacerlo. Y tú y yo tenemos oportunidad para eso. Ya mi esposa me llamaba, oye, que ya cierres, porque me llama desde antes, porque luego dicen que yo soy el que se tarda. Y bueno, total que llegó y yo estaba todavía ahí compartiendo. Pero un día yo sé que me voy a morir y ya no voy a poder hablar. Pero hoy sí, hoy podemos hablar. Amén. Aleluya.